Son las 8:29 de la mañana. Bueno, hace algunos días les contábamos del anuncio del gobierno de crear un consejo asesor de modernización del Estado. Ese título era un poco amplio todavía, laxo. Hicimos ahí un primer esfuerzo por precisar, recuerdo, con Gloria de la Fuente, que es una de las integrantes nominadas por el presidente de la República para tal efecto. Recuerdo además, estoy haciendo como la introducción para que todos tengamos la información fresca, que este es un consejo que va a ser presidido por el ex contralor Ramiro Mendoza. Bueno, en el marco de esto, que es la modernización del Estado, que tiene aspectos de contenidos, aspectos de estructuras, aspectos de transformación cultural, hay una pregunta interesante que es: ¿cuál es el lugar que juegan o cuál es el lugar que deben jugar los derechos humanos? Un tema en el cual nuestro país se han comprometido mucho internacionalmente y en el que no siempre ha estado, por distintas razones, en condiciones de cumplir. Bueno, el debate es súper interesante. Hemos querido invitar esta mañana al abogado y profesor del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Tomás Vial, para conversar sobre él. Tomás, buenos días, gracias por venir esta mañana y por poder conversar sobre este asunto. Muy buenos días a usted y gracias por invitarme. Sí, en primer lugar, hagamos este paralelo así general, introductorio entre modernización del Estado y derechos humanos, quizás el diagnóstico previo, ¿no? ¿Cómo se llevan hoy día los derechos humanos con la estructura del Estado en Chile? A ver, el problema probablemente no es la estructura, sino las cosas que se hacen y las que no se hacen. Yo diría que en materia de derechos humanos probablemente los mayores problemas sean las omisiones, ¿ya? En materia de derechos de las personas, derechos básicos, salud, educación. Hay fallas, omisiones, pensemos en materia de niñez, por ejemplo, todo lo que ha sucedido, eso ha sido gravísimo. Entonces no es tanto un problema de organización, estructura, sino que lo que nosotros creemos es que necesitamos un Estado en que en su operativa normal, cuando se decide una política de vivienda, yo estaba escuchando la radio de ustedes, la política de viviendas sociales, el momento de diseñar esa política, tú tengas estándares de derechos humanos para cómo diseñarla. Y esos estándares existen hoy día, están bastante desarrollados a nivel internacional, pero lo que sucede es que en la operativa normal, por ejemplo, el alcalde de la vila, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Transporte, no tienen contemplado este enfoque, porque esa es la palabra, es un enfoque que considere todos los aspectos de derechos humanos que pueden incidir en una política como por ejemplo la de transporte o la vivienda. Ahí, Tomás, se me ocurre, siguiendo tu argumento, de que debe haber al menos dos criterios, ¿no? Uno es el de la voluntad política, ¿no? El de que haya arriba alguien que diga, mira, esto tiene que ser así, independientemente de cuáles sean las políticas que implementemos, tiene que haber, vamos a decir, un criterio transversal de derechos humanos en la política pública. Me imagino que también hay una cosa de cultura organizacional en el sentido de que el funcionario del Estado, por ser funcionario del Estado, entienda que tiene un cachito de responsabilidad en su quehacer cotidiano en lo que respecta a la responsabilidad del Estado en derechos humanos. En esas dos dimensiones, ¿cómo andamos? Así, a ver, en la voluntad, por supuesto, uno puede tener dudas de la voluntad efectiva de nuestra élite política en avanzar efectivamente en materia de derechos humanos, pensando además las deudas que tenemos respecto al pasado, pero además está este tema que es bien técnico, que es de que los funcionarios, los operadores del sistema sepan cuáles son sus estándares. Acá tenemos una necesidad, por ejemplo, de capacitación inmensa. Para dar solo un detalle, cuando se dictó el fallo de la Corte Interamericana, el caso Atala, de la jueza Atala, la Corte ordenó que hubiese capacitación a los funcionarios del Estado y en particular los judiciales sobre discriminación. Y eso hasta ahora es el único punto del fallo que no se ha cumplido. ¿Por qué? Porque no tenemos una entidad central que se encargue de la capacitación de los funcionarios. Eso depende de cada servicio y cada ministerio. Cada ministerio y cada servicio decide cómo capacita a sus funcionarios. Entonces, ahora, eso nos devuelve al primer punto, porque cuando hay voluntad política no debería depender de cada unidad o de voluntad política y organización, porque estas cosas requieren, hoy día tenemos una entidad organizacional, una entidad que es la subsecretaría, que tendría una labor en ese sentido, pero eso no existía antes. Entonces, tampoco teníamos el ente dentro del Estado, y esto es una cuestión que también cuesta mirarla, porque, digamos, la gente que se preocupa de organización del Estado no pesca los derechos humanos, y la cultura de derechos humanos nunca ha pescado mucho cómo trabaja el Estado.
Entonces hay ahí un divorcio de culturas, de mundo, de perspectivas de vida que tiene que cruzarse para que tengamos un Estado democrático moderno, pero también que en su operativa considere esto. Entonces, eso es un desafío tremendo. O sea, y hacerlo bien no es nada de fácil, porque, insisto, por ejemplo, la política de transporte, ¿en qué medida considera los efectos de los diversos grupos sociales? En personas con discapacidad, en niños y niñas. O sea, todos esos son factores que debiera considerar para tener una política que efectivamente respete y promueva los derechos de esas personas, esos grupos que requieren usar transporte. Entonces, y eso sucede con cada una. Política educacional, tú vas a cambiar los programas educacionales, considera eso, por ejemplo, realidad migrante, o sea, y eso implica y la realidad de la población indígena, la realidad de la diversidad sexual, o sea, etcétera, etcétera. Entonces, eso es algo que es bien complejo hacer, implica en realidad una transformación cultural del Estado chileno. Sí, a ver, desde este lado de la vereda o desde este lado del río, que vamos a decirlo así genéricamente, el lado de los periodistas y de los medios de comunicación, a veces nos pasa algo, editorialmente tratamos de combatirlo, pero sentimos que es más o menos el río en el que nadamos, ¿no? Y es que, por lo general, tiende a asociarse en Chile, incluso sin querer, muy literalmente el tema de derechos humanos con dictadura, con esas aberraciones que ocurrieron en ese tiempo. Y cuando simultáneamente las agendas mediáticas y sus entrevistados y sus fuentes hablan, por ejemplo, de alguien que tiene que esperar toda la noche en la urgencia de un hospital para ser atendida y que eso está normalizado, y estamos hablando de urgencia, o sea, no estamos hablando de algo puntual o poco grave. Eso ya no es derecho humano, eso es la subjetividad en las cajitas que tenemos los chilenos y chilenos en la cabeza, cabrá en salud, cabrá en política, pero no cae en derechos humanos. ¿Compartes esa percepción? Y si la compartes, Tomás, ¿qué nos ha pasado colectivamente para que pase eso? A ver, yo ciertamente que nosotros, diríamos, combatimos esa distinción, esa expresión, creo que es muy real, que efectivamente tenemos una separación en derechos humanos, tiene que ver con el pasado, y lo que hoy día hablamos tiene que ver con reivindicaciones sociales, demandas, etcétera, etcétera, y eso es, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista conceptual, un error grave. Y el ejemplo que tú acabas de dar es perfecto, porque la Corte Interamericana acaba de condenar al Estado de Chile por justamente el caso de una persona, un mayor de edad, el 2002, que llegó a urgencia, no lo atendieron correctamente, lo volvieron a la casa, volvió con infecciones y murió finalmente por la falta de atención. Entonces, y ahí la Corte desarrolla muy claramente los estándares de cuál debiera ser el tipo de prestación a una persona a urgencia, la accesibilidad, la velocidad, y hay estándares bastante precisos. Entonces uno podría hacer un especie de checklist de cómo opera la urgencia en Chile, por ejemplo, respecto a eso. Entonces, nosotros creemos, y eso no lo creemos nosotros, sino que es así desde el punto de vista de los tratados internacionales, de lo que significa derechos humanos significan derechos de los niños, derechos de las personas con discapacidad, derechos del adulto mayor. Eso no es un invento, son normas que tenemos hoy día incorporadas en Chile. Entonces, ahí hay criterios, estándares que permitirían que nuestro Estado funcionaría de forma mucho más adecuada para las personas. Sí, estamos conversando a esta hora de la mañana con Tomás Vial, profesor del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. Nos encontramos en la periferia de este tema con un asunto que a mí me llama la atención, y es que habitualmente los informes que generan los centros universitarios sobre derechos humanos se vuelven incómodos para los gobiernos de turno. Esto también es una realidad. Todos los años desde el Estado habrá alguien que arruga la nariz cuando aparece el estudio de la Universidad Diego Portales. Desde la Universidad de Chile no tenemos problemas en valorar la importancia de ese estudio anual. Acá en la Universidad de Chile también tenemos centros de derechos humanos que hacen aportes importantes, pero por lo general yo me imagino que ahí en la Plaza de la Constitución la gente arruga la nariz y claro, apuntan a cosas que habitualmente no están en la caja. A ver, ya siguiendo el ejemplo, ¿no? El tema de las conductas policiales, el tema de los derechos de los pueblos indígenas, y así sucesivamente. Tú hacías el parámetro más general, ahora quiero ir directamente a lo que pasa con la subjetividad de las dirigencias políticas chilenas. ¿Qué reflexión podríamos hacer sobre lo que pasa ahí? Porque me da la impresión que esto que estamos comentando ahora, ahí en esas cabezas ocurre tanto más que con nosotros. Sí, yo creo que, la verdad que a nosotros nos encantaría que hubiese preocupación y molestia
Por lo que decimos, parece que también reconocemos los avances que ha habido en áreas puntuales. Nosotros queremos hacer un informe que sea objetivo. Pero más bien lo que sucede es el silencio. ¿Ah? Ojalá hubiese una respuesta enojada, digamos, de por qué nos critican, pero en realidad acá lo que sucede muchas veces con la élite política y sobre todo del gobierno, cualquiera sea, nosotros hemos sido críticos de todos los gobiernos, eso Un problema de Estado, ¿no? Claro. Absolutamente, en eso cualquiera puede observar nuestros reportes, ¿ah? Y también lo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, en eso somos bien, creo que coherentes, ¿ah? Tratamos de serlo. Pero que hay más bien es no respuesta, ¿ah? Porque yo creo que el tema de derechos humanos sigue encasillado, justamente lo que tú decías antes, en el pasado, en la caja de la violación del pasado, y ahí hay respuestas bastante como binarias, ¿cierto? Yo estoy en favor de eso, de la reparación, de la verdad, de la justicia, o hoy día no me atrevo a decirlo, salvo algunos casos extremos, ¿cierto? ¿Ah? Pero no voy a hacer nada por eso tampoco, no voy a mover esa agenda, porque una agenda complicada, estoy hablando particularmente en partidos de la derecha, ¿cierto? Entonces ahí ese es el problema, se encasilla en esta caja, y en esa caja es una caja que estamos divididos desde 1963. Entonces la cosa queda un poco ahí y eso ha dificultado mucho, la verdad, avanzar en todas las otras áreas, ¿eh? Que son también áreas de derechos humanos, insisto, en derecho a la discapacidad, podría dar 1000 ejemplos. Cuando hablamos de derecho a la educación es un derecho humano también, cuando hablamos de salud también es un derecho humano, con estándares y un desarrollo muy preciso a nivel internacional. Sí, bueno, uno se pregunta si al final no será un problema ideológico. Lo digo en el siguiente sentido, de que hay sociedades que tienen algunos matices en su política económica, en lo que se entiende por aquello que forma parte del mercado y aquello que no forma parte del mercado, en el cual estas preguntas que nos estamos haciendo, Tomás, esta mañana ya no se hacen. Y en cambio aquí nos las hacemos, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Mira, es muy buen punto ese, porque en nuestro centro se ha desarrollado una línea de investigación que llevaba mi colega Judith Schonsteiner sobre derechos humanos y empresas, algo que parece absolutamente como que estamos hablando, o agua, vinagre con aceite, ¿cierto? Pero efectivamente el punto internacional, el Estado y las empresas tienen obligaciones de derechos humanos, por de pronto no violar y sus políticas, en su forma de operar, no violar los derechos humanos de otras personas. Eso implica que las empresas tienen que tener una conciencia de eso, un entrenamiento, es decir, una serie de responsabilidades que acá son, ¿verdad?, bastante inimaginables, ¿no? Entonces, es un problema efectivamente de cultura y desarrollo. Para darles un ejemplo, o sea, para las empresas sería difícil imaginar, hoy día quizás ya un poquito más, ¿eh? Pero que las empresas tienen que estar preocupadas del medio ambiente, tienen que estar preocupadas de la no discriminación interna, tienen que estar preocupadas del balance de género, por ejemplo, un tema clave, ¿eh? Entonces, uno podría decirle a la empresa, oiga, usted tiene una política de inclusión, tiene una política de igualdad en materia de género, y la mayoría de las empresas probablemente va a decir de qué me está hablando, ¿cierto? O sea, que eso es chino, ¿cierto? Bueno, un Estado más organizado y una sociedad más organizada tiene que tomar esos parámetros, ¿te fijas? O sea, pensemos nuevamente en género, ¿cierto? A ver, ¿cuánto estamos avanzando en ese sentido? ¿Tenemos política en cada empresa respecto a eso? Por ejemplo, respecto al tema del acoso, recién las universidades están dictando protocolos, pero estamos bien tarde y esta cosa no se inventaron ahora. Claro, y las mismas universidades están reconociendo ya que incluso los protocolos como instrumentos no son los más adecuados. Pero luego pensemos en todas las empresas privadas, o sea, ¿qué pasa respecto a la paridad de la mujer en las empresas? Se fija, y ahí hay una pregunta gigante. Ahora, Tomás, aún a riesgo de quedar como una persona muy poco elegante por la figura que voy a usar, la culpa aquí no es del chancho, porque en la época de la globalización y en la época en donde en nuestro país operan muchas multinacionales, esas mismas multinacionales en otros países sí tienen todas esas políticas. Por lo tanto, el problema no es de la empresa. No, y efectivamente yo creo que, por ejemplo, en lo que todo estos temas, porque esas empresas siguen, en el caso una empresa canadiense, una empresa sueca, está obligada a seguir los estándares que son inimaginables para Chile, la verdad. Sí, eso es lo que he trabajado mi colega, o sea, la verdad que los estándares de inclusión, de derechos internos, de no discriminación son
no son siquiera imaginables para la cultura empresarial chilena. Entonces, claro, acá hay un tema de Estado, de cultura, medios de comunicación también, que los medios son clave en esto porque van cambiando también el ethos, ¿cierto? Sí. Y por ejemplo, pensemos en todo el tema del abuso y acoso sexual. Bueno, eso ha existido siempre. Ahora estamos discutiéndolo y estamos viendo reacciones y vamos a seguir viéndolo por mucho tiempo, porque en realidad bien compleja de cambiar, es un cambio también cultural, legal, normativo profundo. Pero pensemos en cada empresa de Chile que eso esté interiorizado. Bueno, eso son décadas, ¿no? Sí, bueno, no se trata aquí tampoco de desarrollar muy latamente el tema de cómo funciona esto en el periodismo, pero efectivamente este es un debate en las escuelas de periodismo y es un debate en el ámbito teórico de la comunicación, en lo que tiene que ver con la construcción de la noticia. No me voy a desviar demasiado del tema porque estamos con Tomás aquí, pero solamente para hacer una mención, ¿no? En la época en la que existe una gran tendencia a que la crónica roja se apodere de los noticiarios televisivos, bueno, ahí a los seres humanos que aparecen como protagonistas de esas noticias se les mira como sujetos de derecho, como insumos para el espectáculo, y ese es un debate que es muy interesante, que se da en las escuelas de periodismo y también hemos de reconocer que a veces cuando se llega a las salas de redacción de los medios tiende a olvidarse, pero bueno, hay que recordarlo siempre. Tomás Vial, profesor de la Universidad Diego Portales, nos acompaña esta mañana. Tomás, en términos metodológicos, si tú pudieras incidir en la deliberación de Ramiro Mendoza respecto a la constitución de este Consejo Asesor, ¿qué criterios te parecerían interesantes o cómo se podría abordar finalmente esto que ustedes han planteado Yo como creo inquietud? que esa es una gran pregunta. Hay muchas cosas que se pueden hacer y hay ejemplos comparados. Por lo pronto, tener información desagregada. ¿Qué significa eso? Que el Estado sepa si sus políticas están afectando a los grupos de forma diferenciada. Y eso implica tener información de si tú tienes una política de transporte, cómo eso afecta a mujeres, hombres, niños, adultos mayores. Y eso implica un trabajo estadístico. Si tú no puedes desarrollar políticas precisas, si no sabes bien a quién estás afectando con tu acción o tu omisión. Entonces, primer dato es tener información mucho más desagregada por parte de los servicios. Y muchas veces nosotros hemos pedido información y los servicios simplemente no tienen la información, o sea, no saben lo que están haciendo, efectivamente. Y eso ya eso es un problema y diríamos una infracción. Segundo, un Estado que sea mucho más sensible a la participación ciudadana de verdad. Eso implica voluntad política y también revisar los mecanismos que existen hoy día. Tercero, una capacitación en este tema muy fuerte, porque sin eso los funcionarios simplemente no saben, a nivel de los que crean política, cuáles son los estándares. Y planificación, yo diría que eso es bien clave, porque estas cosas, para hacerlas bien, tú requieres, y hoy día tenemos un Plan Nacional de Derechos Humanos que tiene compromisos mínimos, pero son muchos, pero eso hay que implementarlo gradualmente. Entonces yo diría participación, transparencia, rendición de cuentas, son cosas como bien estructurales, para que un Estado comience a cambiar de giro, desde una cosa más orientada a la política que viene desde arriba, que es y eso no es que no vaya a cambiar, pero tiene que pasar por una especie de control de calidad de si esa política efectivamente está cumpliendo los compromisos que el Estado de Chile tiene, y una política que realmente ayuda a la diversidad de las personas, porque esto es un punto que hay que considerarlo. La sociedad que tenemos hoy día, y un Estado moderno tiene que tomar eso en consideración, es una sociedad que es más plural, mucho más diversa de lo que era antes, más informada. Pensemos en la realidad de la migración, por ejemplo, pasado un ejemplo. Entonces el Estado tiene que entender, y los servicios públicos, porque el Estado es una cosa muy grande, la verdad. Por lo demás, el consejo que va a presidir Ramiro, yo tengo la impresión que se va a centrar en más bien el gobierno, la administración del Estado, que es una parte nomás de este asunto. El Poder Judicial está fuera de eso, y eso también hay mucho que se puede hacer. El Congreso y los órganos autónomos, entonces esto es una parte clave, por cierto, tanto los servicios públicos y los ministerios, pero ahí hay mucho que hacer en estos puntos, o sea, transparencia, acceso a información, participación, rendición de cuentas, capacitación, colocar estándares, ir
educando en eso. Es una transformación que, bueno, no termina nunca, porque también van haciendo nuevos problemas. Sí. Te voy a dar un ejemplo que tú... que nosotros el año pasado lo investigamos, el derecho al agua, que no está en nuestra Constitución, pero sí está en el punto de vista del derecho internacional. ¿Qué significa el derecho al agua? Que tengamos seguridad en la provisión de agua. Eso significa que los planes de las empresas, que son hoy día empresas privadas, tienen que proveer la seguridad de la provisión de agua para el futuro. Y es la labor del Estado obligarlos a eso. Hoy día eso falla porque las empresas prefieren pagar las multas por no llevar a cabo sus programas de inversión, porque entre invertir cantidades muy altas y pagar la multa, que son muy bajas hoy día, prefieren no invertir o demorar. O sea, ahí hay una falla, entonces estamos fallando en materia de seguridad de la provisión. Previo a eso, el Código de Aguas de 1981 además, no consagra eso a todo evento, y es por eso que legalmente uno puede pagar una multa en vez de... El código, además, es el código más privatizado de la tierra y no asegura efectivamente un derecho humano básico como el del agua. Sí, Tomás, mira, ni siquiera sé si esta es una pregunta, es una idea quizás para que la comentemos, porque en el trasfondo de todo esto, mientras conversábamos, pensaba lo siguiente, que es en realidad una conversación que hemos tenido acá al aire, en los pasillos muchas veces. Pasar de lo que a mí me conviene a una cultura de los derechos implica salirse un poco de uno mismo, ¿no? Pensar colectivamente esta idea que dan los abogados de que los derechos solo son derechos si son para todos, ¿no? Y lo que tú planteabas, ¿no? El desafío que esto supone en sociedades más diversas. Pero en el caso chileno es raro porque por un lado tenemos diversidad, pero por el otro lado en términos territoriales tenemos muchos compartimentos estancos. Entonces los haitianos se arrinconan en determinados barrios, los peruanos en determinados barrios, los pobres en determinados barrios, los ricos en determinados barrios y así sucesivamente. Bueno, para no abundar, lo de la Rotonda Atenas del día de ayer es un gran ejemplo de eso. Sí. ¿Cómo ves esto, no? Porque veo que hay un problema como en la raíz de nuestra construcción societal que conspira un poco con estos propósitos que tú estás planteando esta mañana. Yo diría, Chile y Latinoamérica, nosotros somos latinoamericanos, son sociedades quebradas desde el origen, sociedades divididas, vivimos separados, y todavía no somos capaces de juntarnos, por así decirlo. Y las ciudades, y en Latinoamérica eso sucede, Chile no es una excepción, o sea, la segregación de los barrios, la segregación de la clase, de la educación, de la salud. Y seguimos de esa misma forma por siglos, la verdad. Entonces, claro, ahí hay un tema de construcción social fundamental que nos hace más débiles, más pobres, más injustos. Y claro, por eso el desafío y lo que en materia de ciudad, por ejemplo, tiene mucho que ver con eso. O sea, si tú una planificación urbana que contribuya a la integración y logre revertir, por ejemplo, en el caso de Santiago, o paliar, porque revertir es bastante más difícil, el crimen social que significó la segregación de los campamentos en la década de los 80 hacia los extremos de la ciudad. Esa fue una violación de derechos humanos porque esas personas hoy día, el costo que sufren por transportarse horas a su lugar de trabajo, la falta de servicios ahí, o sea, ahí eso fue un acto deliberado de exclusión, que vamos a pagar por décadas, la verdad, porque revertir eso es tremendamente difícil y caro, y implica una política que privilegie el derecho a la vivienda, privilegie la ciudad, ¿cierto?, sobre, por ejemplo, el derecho de propiedad. Y eso son cosas que en Chile no las decimos, pero que es bueno comenzar a decirla. Una ciudad más integrada implica una planificación más central y un poder más interventor en materia de suelos y de planificación. Bueno, tenemos este Consejo Asesor para la Modernización del Estado que tendrá una tarea importante en el plano administrativo, en el plano tecnológico, pero no hay que quedarse solo ahí, no hay que relevar algunas dimensiones de carácter político y cultural, entre ellas la de los derechos humanos, que es lo que hemos conversado esta mañana con el profesor de la Universidad Diego Portales, Tomás Vial. Tomás, muchas gracias por este muy interesante diálogo y que estén muy bien. Un gusto, gracias a ustedes.
Son las 8:54, seguimos con Radio Análisis y bueno, para esta mañana está anunciada la presentación de la acción que busca finalmente destituir de su cargo al fiscal nacional Jorge Abot. Este es un debate que se fue dando de manera muy intensa al interior del Frente Amplio en los últimos días, pero que con el correr de las horas ha generado apoyos transversales. Al menos hay parlamentarios de lo que ayer conocíamos como la nueva mayoría y algunos otros del PRO también que están sumándose para esta acción que se va a presentar durante esta mañana y a la que por supuesto también le daremos cobertura. Y continuamos con Radio Análisis porque esta es una noticia importante de la Universidad de Chile, pero que ha permeado también al conjunto de la sociedad, porque luego de más de 70 días de movilización, las estudiantes de la Facultad de Derecho de esta universidad, de nuestra universidad, votaron ayer lunes a favor de bajar la toma feminista. La vocera del movimiento, Emilia Schneider, destacó que ganaron varios temas al interior de la Casa de Estudios y posicionaron la idea de la educación pública no sexista en el debate nacional. Logramos tensionar a nuestras autoridades, a distintos académicos y académicas para que se pronunciaran respecto a la situación del profesor Carmona. Algunos nos dejan más contentas que otras, por ejemplo la declaración de este fin de semana donde adscriben alrededor de 30 académicas de nuestra universidad solicitando explícitamente la renuncia a este profesor. Eso nos deja, digamos, es un pronunciamiento que nos deja contentas, a diferencia un poco de lo que salió en el Consejo de Facultad el día viernes, que no menciona al profesor y fue un pronunciamiento un poco más tibio. Pero el entendido de todo eso, además de que conseguimos garantías para nuestra compañera denunciante para que pueda volver a estudiar esta facultad. Si Emilia Schneider hablaba de 30 académicas, son en realidad 100, lo vamos a comentar a continuación, pero siguiendo con el hilo de lo que les comentábamos, la dirigente explicó también cuáles son los cambios por los que ellas propugnan a nivel interno y cómo se van a conformar equipos de trabajo. Tiene que ver con la revisión de mallas curriculares, con el cuestionamiento al financiamiento dentro de nuestra universidad, avances en triestamentalidad, en condiciones laborales, que son sin duda pasos sustantivos para nosotras para ir construyendo justamente una educación pública no sexista desde la Universidad de Chile. Sin duda esta disputa no se agota en nuestra universidad, sino que queda pendiente una disputa más a nivel nacional, por ejemplo con el Ministerio de Educación, con el gobierno, para una transformación radical del modelo educacional, pero esos puntos a nivel Chile también los vamos a trabajar en Derecho. Sí, Emilia Schneider también comentó los alcances y decisiones que les fueron informadas respecto a las situaciones del profesor de la Facultad de Derecho Carlos Carmona. Principalmente que el profesor no va a tener actividades, digamos, docentes, académicas, ni el 2018 ni el 2019. Además que ya no es parte de las comisiones de evaluación de académicos y académicas que presidía hasta antes de esta movilización. Y bueno, por supuesto esperamos que se dé por interpelado tras todos los pronunciamientos que hemos tenido nosotras, académicos, académicas, el mismo Consejo de Facultad, y entienda que lo mejor para la comunidad universitaria es que hoy él dé un paso al costado. Si Emilia Schneider espera que ahora se inicie un nuevo ciclo para la movilización porque el tema fue sentido por las estudiantes y por la sociedad chilena. Este martes se harán entrega oficial de la facultad a las autoridades para retomar las actividades académicas y de investigación. En relación con esto, mencionar también que ha llegado hasta nuestra radio una declaración actualizada con 105 firmas, no con las 30 a las que refería Emilia Schneider, de profesoras de la Universidad de Chile, que es transversal, que hay profesoras de todas las jerarquías, de casi todas las facultades, entre ellas 4 premios nacionales, las profesoras Sonia Montesino, Cecilia Hidalgo, Farideh Serán y Mary Calin, pidiendo la renuncia del profesor Carlos Carmona. Esta es una carta que va a ser entregada en la Facultad de Derecho durante el día de hoy, a las 12 horas, que son más de 100 académicas que, como decíamos, integran la red Amanda Labarca y otras profesoras de la Universidad de Chile en apoyo a la demanda de las
estudiantes de la Facultad de Derecho en relación al profesor Carlos Carmona, quien, recordemos, fue denunciado por acoso sexual por la estudiante Sofía Brito. En la declaración pública enviada la semana pasada se señala que desde el punto de vista jurídico el profesor Carlos Carmona ha sido sumariado y castigado. No obstante, desde el punto de vista universitario ello no basta, porque afirman se requiere contar con criterios comunes para las mismas faltas en todas las